Hoy me encuentro en Boca del Río, Veracruz. Y en un momento más voy a tener el gusto de presentarles a José Burela, un mexicano en acción. Acompáñenme. Mexicanos en acción. Un programa en donde a partir de charlas amenas podrás conocer a mexicanas y mexicanos que aportan al país su pasión por lo que hacen. Personas que como tú y como yo hacemos que México sea cada día mejor. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí reunidos, como les dije hace un momento, con el chef José Burela, a quien tengo el gusto de volver a saludar y de presentarles. Chef, muchísimas gracias por recibirnos, muy amable. Encantado con su visita, maestro. Muchísimas gracias. Chef, empecemos esta plática. Hay mucha gente que lo conoce, pero en este país hay mucha gente que no lo conoce, en el extranjero también. Entonces, para la gente que nos ve, que nos está siguiendo en este programa de Mexicanos en Acción, platíquenos un poquito de usted. ¿Dónde nace? ¿Qué estudia? ¿Qué experiencias de vida durante toda esa época de estudiante lo fueron determinando, ¿sí? para tomar decisiones de profesión, de trabajo, etcétera? Muy bien, bueno, pues yo soy un auténtico veracruzano. Nací aquí en el puerto de Veracruz, en el famoso barrio de La Huaca. Ok. Y que creo que si algo en la vida me pudo marcar más adelante por el gusto de la cocina, de la gastronomía, primero para saber disfrutar de esos manjares que tiene la cocina veracruzana, fue justamente ahí, el barrio de La Huaca. Ya que cuando yo crecí, era un lugar en donde florecían las famosas tortillerías, las gorderías, que así les denominábamos a esos lugares en donde tradicionalmente íbamos a comprar las tortillas. No había las tortillerías de ahora, donde ya está la máquina haciendo las tortillas. Eran tortillerías a donde la tortilla se hacía a mano. Se palmeaba. Se palmeaba. Y en ese mismo lugar, por las mañanas, eran gorderías. Esto es, aquí en Veracruz el desayuno clásico era la gorda y la picada. ¿Sí? La gorda es un antojito de maíz y lo hacen en versión blanca, que lleva la masa un poquito de frijol, en versión gorda negra, que es la masa mezclada con frijol, y gorda de dulce, que es la masa con piloncillo y anís. Entonces, las gorderías había una a cada cuadra. Los sábados por la tarde era el día de las enchiladas, había mole con enchiladas. Okay. Y entonces nosotros seleccionábamos el mejor mole. O por lo menos en las casas, las mamás, las abuelas, vamos con la señora fulana, porque ella es la que tiene el mejor mole. Y a lo mejor caminábamos 2 o 3 cuadras, ¿sí?, de donde tenía usted su casa para poder ir a traer esas enchiladas que se vendían únicamente sábados y domingos. El sábado a las 6 de la tarde, el aroma del mole llegaba, inundaba las casas de la cuadra, ¿sí?, del vecindario. Y íbamos a comprar nuestras enchiladas de mole. Era la enchilada, la tortilla, mojada en el mole, doblada como enchilada, queso y cebolla. Aparte, si yo quería, compraba yo una pieza de el guajolote, porque el mole era de guajolote. Entonces ya me llevaba yo el ala, la pierna o alguna de las partes con mole.
Entonces, esas reminiscencias que tengo yo de esa etapa, cuando yo era un niño de 6, 7 años, hasta el día de hoy las guardo en mi memoria, y cuando yo degusto esos sabores o cuando tengo la oportunidad de volver a desayunar gordas y picadas o enchiladas con mole, por supuesto que trato de que se parezcan lo más posibles a esos recuerdos que yo mantengo en la memoria. Yo estudié en la primaria en la escuela Vicente Barrios, una escuela que aquí en Veracruz también fue conocida como El Reloj, y que ha sacado a muchísimas generaciones. Sí, es una de las escuelas más antiguas, ya cumplió 100 años de existencia. Ahí estudié mi primaria. La secundaria la hice en el ilustre Instituto Veracruzano, que hoy ya tiene otro nombre y hoy ya está en otro lugar. A mí me tocó el edificio del centro, en el centro histórico, y ahí mismo hice el bachillerato. Tengo recuerdos muy bonitos, por supuesto, de toda esa etapa, pero que si usted me pregunta de qué manera influyó esa etapa en mi vida para que en un futuro fuera yo me dedicara al tema de la gastronomía, pues de ninguna manera. Okay. Solamente lo que yo comía y que me gustaba, ¿no? Había unas tortas espectaculares con un bolillo que aquí les decimos michas. ¿En las michas? Sí, una micha calientita, crujiente, untada con mantequilla y con queso de puerco y chiles en vinagre. Esa era la torta. Pero para mí era una delicia. Un manjar. Un manjar. Sí, claro. A los 15, 16 años, ¿verdad? Y por supuesto que, bueno, después de ello yo termino el bachillerato y me voy a estudiar la carrera de ingeniero químico en alimentos. Me voy a la Universidad Veracruzana en la ciudad de Orizaba, era donde estaba en aquel entonces esa carrera, era el único lugar donde se impartía la carrera de ingeniería química, y por supuesto que había químico industrial, químico farmacobiólogo, pero la facultad de químicas estaba ahí. Era la única en todo el estado. ¿Qué lo llevó a escoger ingeniería química? Me gustaba el tema de la experimentación. Ok. La experimentación siempre me gustó, de mezclar sustancias con otras, que yo lo hacía en casa, harina con aceite. Ajá. Y probablemente el único antecedente que me llamó la atención y que pudo haber dejado en mí una semillita fue el haber trabajado en unas vacaciones, estando yo concluyendo la secundaria, en una panadería con un vecino que tenía una panadería. Ok. Y me dijo, ¿no te quieres ir en las vacaciones a ayudarme? Y dije, pues bueno. Y me llamó mucho la atención ahí que la mezcla de ingredientes tan simples como agua, sal, azúcar y levadura, que ahí la conocí, y manteca, ¿sí?, daban un resultado maravilloso, convertido en panes. Ok. De sal o de dulce. Eso fue, si acaso, la única huella que me quedó, y que de ahí nació en mí ese gusto por la experimentación, por mezclar un elemento con otro, un ingrediente con otro, y a ver qué salía. Okay. Pero de manera muy esporádica, tampoco era una situación que yo estuviera muy al pendiente de eso, o que estuviera yo muy al pendiente de qué cocinaba mi abuela o qué cocinaba mi mamá, que vivían las dos en casa, ¿sí? Yo comía. Eso era lo importante. Y me gustaba comer, claro. ¿sí? Y creo que en ese sentido, lo único que puedo decir que se fue desarrollando de alguna manera fue mi gusto por la comida, ¿no? Iba yo definiendo mis preferencias. Esto me gusta con más dulce, esto me gusta más salado, esto está pasado de ácido. Ahí sí, en ese terreno, en el terreno del gusto organoléptico. Ok. ¿Sí? Me voy a ciencias químicas, termino ciencias químicas, y donde realmente van a ser, y de manera circunstancial, mi gusto por el tema de los alimentos, del producto, de la cocina,
es justamente en Alemania. Me voy a una beca en tecnología de alimentos. Ok. Y entonces el programa me llevaba a tener que visitar fábricas productoras de embutidos, fábricas de enlatado y secado de pescado, fábricas de productos de panadería y repostería, e incluía visitas a elaboraciones de productos que yo quisiera de algún otro país de Europa. Si yo quería ir a ver cómo elaboraban la pasta, bueno, iba yo a Italia. Si yo quería ver algo más específico de repostería, iba yo a Austria. Entonces, eso es lo que empieza a despertar en mí ese gusto. Es donde yo empiezo a conocer las cocinas de hoteles, es donde yo empiezo a hacer estadías en cocinas de hoteles y donde yo me empiezo a meter, a incursionar en este tema gastronómico que después de eso se convirtió en toda una pasión. Pero que ni yo mismo me lo hubiera imaginado antes de haber llegado a tener esa especialización en tecnología de alimentos. ¿Cuánto tiempo estuvo en Europa con esta especialización? 2 años. 2 años. 2 años fue enamorarse entonces, ¿no? Fue un proceso de enamoramiento con la gastronomía. De acondicionamiento y de identificación de productos, de ingredientes, que cuando yo regreso a México, pues por supuesto que no existían acá muchos de ellos. Nosotros tenemos otro producto, tenemos otra cocina. Así es. Y cuando yo intentaba replicar algo de allá, me di cuenta que no lo podía yo hacer, salvo que yo utilizara algún ingrediente sustituto, ¿no? Y hoy entiendo que eso se llama tropicalizar una receta. Así es. Que es acudir a nuestra despensa para poder replicar algo que yo había aprendido con la despensa europea, ¿no? Pero es ahí donde justamente nace este gusto y esta pasión por el tema de la gastronomía. Y en donde yo veo que las cocinas finalmente eran un laboratorio. Que esa parte experimental que a mí me encantaba, bueno, pues qué mejor que en la cocina, donde hay creatividad y hay mangancha para poder mezclar todo lo que se quiera. Lo que fuera, claro. ¿Sí? Y ver qué resultados se van a obtener. Entonces, es así como nace ese gusto y es ahí donde yo lo desarrollo. El encontrar entonces que este espacio físico que conocemos como cocina se convirtió para usted en un laboratorio y fue una riqueza impresionante en 2 años. Cuando usted regresa a México, regresa a Veracruz, ¿cuál fue su expectativa para trabajar aquí? Yo trabajaba en ese entonces en una universidad encargado del área de laboratorio de química de alimentos. Y con todo el aprendizaje que yo traía, cuando yo llegué, me di cuenta que lo que yo aplicaba ahí en la universidad eran procesos a nivel industrial, era un control de calidad, era un proceso de ingeniería, ¿sí? Pero yo quería ahora aplicarlo, como yo lo había aprendido, en una cocina. Entonces había que dar un giro de 180 grados. Y en ese momento yo me propuse el tener que dejar mi actividad industrial, académica, docente, okay, en el área de la industrialización de alimentos, ¿sí? Para retomar esa parte de la elaboración y procesamiento del producto en fresco para convertirlo en un platillo y que lo degustaron comensal. Entonces ahí es donde yo empiezo a generar la idea de crear un pequeño lugar a donde yo empezara a capacitar a gente con cursos de panadería, de repostería y de cocina. Así empieza esta historia, con un local de 5x5 en la calle de Benjamín Franklin,
aquí en el puerto de Veracruz, ¿sí? Y que en un principio fue muy difícil, porque todo el mundo decía, Claro. que vas a aprender, ¿quién va a ir a aprender a cocinar? Se cocina con la abuela, se cocina con la mamá, ellas son las que te enseñan, lo cual era cierto. ¿Había en ese entonces algún otro espacio que intentara enseñar a cocinar? Ninguno. Es el primer espacio que aparece con esa característica en capacitación gastronómica, ¿sí? Y que me costó mucho trabajo llegar a posicionar. Porque además la gente no entendía que la cocina, algo que yo ya había entendido y me quedaba muy claro porque lo había vivido. En Europa la actividad de la cocina está profesionalizada desde hace cientos de años. Es una profesión, ¿sí? Sí, sí. Y una profesión en donde participan hombres, mujeres, y si me apuran, son más los hombres que participan en esta actividad en Europa que las mujeres, las mujeres, ¿no? Acá es al revés. Acá se consideraba una actividad propia para una mujer y no para un hombre, que esa también fue una limitante y una barrera en un principio, ¿sí? Sin embargo, yo fui muy persistente. Creo que en mi vida me he caracterizado por ser muy persistente, muy tenaz. Creo que es algo muy importante para poder lograr los objetivos. Tropiezos, miles de tropiezos, ¿sí? Pero hay que tropezarse, hay que levantarse y hay que seguir adelante. ¿En qué año empieza esta experiencia? En 1989. En 1989 89. Empieza este espacio de 5x5 Así para es. empezar a enseñar. Para empezar a enseñar. Entonces, no llegaban tan fácil. Yo les decía, miren, es que van a venir a cocinar, pero van a conocer la técnica culinaria que hay atrás de este plato, atrás de este procedimiento. A ver, las técnicas culinarias la gente no me entendía, que la técnica culinaria es universal, están generadas justamente por los franceses, se aplican en toda Europa, las técnicas culinarias francesas y en todo el mundo. Entonces, hay una técnica para elaborar una sopa, hay una técnica para elaborar un asado, hay una técnica para elaborar cualquier plato, una salsa, ¿sí? Un pan, un postre. Y si yo conozco la técnica, esa técnica me va a servir en cualquier lugar del mundo. Es el mismo procedimiento. Por técnica vamos a entender procedimiento. Es el mismo procedimiento para que yo pueda hacer una sopa en China, una sopa en Brasil, una sopa en Veracruz y una sopa en África. Va a cambiar la despensa, va a cambiar el ingrediente, ¿sí? Porque cada lugar tiene su hábitat, tiene su biodiversidad, y entonces es lo que va a cambiar, pero la técnica es la misma. Entonces, cuando se llega a entender de esa manera, el panorama cambia. Y fue como yo lo empecé a iniciar. No llegaban conmigo, obviamente, a ver la receta como tal. Y aviéntale el ingrediente 1 y ahora el 2 y el aceite y se acabó. Había una explicación de fondo técnica, que por supuesto, que me ayudó y que me permitió avanzar en ese sentido y en ese terreno, pues el hecho de que yo tenía una carrera universitaria y sobre todo pues que había yo estado en el área química, que a mí me permitía entender muchísimo todo lo que estaba pasando ahí. Así es. Hoy hay una rama que tiene ya 3 años que está creciendo y que es hacia donde va caminando la gastronomía, la cocina hacia el futuro, y que es la ciencia y la cocina. Hoy se están tratando de conjuntar esas dos áreas, ciencia y cocina, para que el cocinero sea más técnico. Y justamente eso estamos tratando de hacer nosotros aquí en esta escuela. Muy bien, muy bien. Pero ya lo platicamos. Ahorita lo platicamos, exactamente lo que le iba a decir, porque nos vamos a ir por un momento a una pausa y le voy a pedir al chef ahorita al regreso de la misma nos platique, si es tan amable, qué sucedió a partir de ese 1989 hasta ahorita, 32 años después de encontrarse
que además era un laboratorio con un producto muy sabroso, que evoca muchísimos recuerdos, que potencializa muchísimas cosas en las personas, en gustos y en emociones, sobre todo. Regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga de Fútbol Soccer Aarón Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia. Bien, hemos regresado de esta pausa. Agradezco la atención de un delicioso café, no saben lo que se están perdiendo. Muchas gracias. Ahora sí, chef. 89 arranca ese espacio de 5x5, es el laboratorio con esa intención, además de compartir ese conocimiento, de poderlo transmitir, difundir y que la gente fuera entendiendo eso que usted aprendió en 2 años en Europa, ¿sí? Y en su experiencia profesional. Ese espacio que empezó hace 32 años, ¿tuvo un nombre desde entonces? Sí, en ese entonces se llamó Centro de Ciencia y Desarrollo. Ah, ok. Porque yo inclusive estaba mezclando el tema de la cocina con el tema de la utilización, por ejemplo, de aditivos químicos en la industria alimenticia. Mezclaba yo la parte de la cocina con la parte de la industria. En aquel entonces no funcionó, ¿sí? O no se entendió. Hoy me da mucho gusto que se esté retomando esa parte. Y pues no fue fácil. Inicié con estos concursitos, con pequeñas clases de 1 día, de 2 días. Me llegaban 2, 3 personas, a veces ninguna. Los primeros 2 años fueron verdaderamente difíciles. Prácticamente hasta el 3er año estuve yo insistiendo, y estaba yo ya a punto de claudicar, como suele suceder en muchos proyectos de nuestra vida. Y en ese momento tuve una idea de por qué no juntaba yo todos los cursos que había dado y los que habían tenido mayor éxito, y ahí me percaté que los cursos más exitosos habían sido justamente los de cocina, particularmente los que tenían temas de repostería o panadería. Ok. ¿Sí? Eran los que tenían mayor demanda, y luego le seguían los de cocina. Entonces, yo decidí reunir todos los cursos que daba yo de manera independiente para hacer un curso que le denominé curso de repostería y postres. Y entonces junté yo en este curso, que así se llamó, curso de repostería y postres, 28 clases, una cada semana. Así que quien quería tomar este curso completo tenía que asistir durante 7 meses. Cuando yo hago la promoción de este curso, que en aquellos tiempos únicamente era la publicidad escrita en el periódico o por radio, Así es. y que aparte era carísima, ¿sí? Hoy están las redes sociales que la verdad son una maravilla y tienen un costo bajo, pero en aquel tiempo pues era lo que había, y bueno, con un gran esfuerzo pagué parte de esa publicidad, y el primer sorprendido fui yo porque el curso fue todo un éxito.
Excelente. Me vi en la necesidad de abrir 3 grupos, ¡Oh, Dios! uno matutino, uno vespertino y uno sábado. Muy bien. Ahí me di cuenta que esto era una realidad y que no me funcionaba porque yo no le estaba dando a la gente el curso como ellos lo querían. Yo los manejaba continuos de 2 días, de 3 días, y la gente no tiene el tiempo para tomarlo, aun cuando lo quisiera hacer. Cuando yo los programo una clase a la semana, me doy cuenta que la gente asiste. Y entonces creo que ahí yo me doy cuenta de que simple y sencillamente no le había yo acertado a eso que la gente requería, ¿sí? Y que por eso no me caminaba, independientemente de que, bueno, en esos 2 años ya había habido también, ya se había picado piedra, se había abierto un pequeño camino, y creo que hasta el día de hoy la publicidad o el hecho de que la gente lo reconozca a uno y esto se comente de boca en boca es lo mejor que nos puede pasar. A eso iba exactamente. Es lo mejor que nos puede pasar. Que al empezar a crecer esto en ese nivel de tener que abrir 3 grupos, sí, efectivamente la publicidad que se hacía o en prensa o se hacía en radio, que eran las opciones, eran importantes, pero la otra y la más importante es lo que la gente se dice entre ellos acerca de algo. Y entonces ese crecimiento todavía es exponencialmente mayor, o lo hace, Claro. El manejar esto de viva voz lo hace crecer más. ¿En qué momento ese centro se convierte ya en colegio? Bueno, en este momento, cuando yo estoy hablando de este diplomado, está corriendo el 93, Okay. y entonces cuando yo veo el éxito que tengo al abrir 3 grupos, entonces decido abrir otro grupo en Jalapa, otro grupo en Coatzacoalcos y otro grupo en Córdoba. Okay. Y entonces yo me iba, de lunes a sábado yo los tenía repartidos. ¿Sí? Lunes estaba yo en Veracruz. Uh-huh. Martes estaba yo en Córdoba. Miércoles estaba yo en Coatzacoalcos. Jueves estaba yo en Jalapa. ¿Sí? Y viernes y sábado estaba nuevamente en Veracruz. Y entonces era mi semana. Yo recuerdo que en esos tiempos el domingo era el único día que yo le dedicaba a la familia por la mañana, toda la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? Ya tenía yo en ese entonces 3 hijos pequeños, ¿sí? Y a partir del domingo de las 4 de la tarde en adelante, yo me dedicaba a comprar todos los ingredientes de la semana para organizar todo mi programa semanal. Porque había que viajar, regresar, viajar, ¿sí? Y yo era el que llegaba, daba el curso, ponía la cafetera, daba el coffee break, inscribía a la gente, o sea, todo, absolutamente, pero lo hice con mucho gusto. Y los mismos clientes, además, eran fabulosos, me ayudaban, me apoyaban. Maestro, ya no se preocupe, usted llegue, yo inscribo a la gente. Maestro, yo le preparo el café. Maestro, le ayudo a lavar los trastes. Fueron tiempos maravillosos, tiempos de crecimiento, pero tiempos que yo recuerdo con mucho cariño, porque ahí fue donde se gestó esa semilla que iba a rendir esos frutos más tarde. Con este programa, que yo concluí en 93-94, en 95 ya le di forma en un diplomado. Y entonces se generó un diplomado a partir de 1995 que ya tardaba 1 año y medio. Y teníamos también la versión, un diplomado en cocina y un diplomado en repostería. Se abrieron 2. Y con estos diplomados yo saqué alrededor de 15 generaciones egresados de estos diplomados. Mucha gente que me da gusto volver a ver hoy, 30 años después, ¿sí? Y que me dicen, maestro, muchas gracias porque yo a raíz de esto puse mi pastelería, mi cocina económica, mi negocito y he seguido adelante. En el 2000 es cuando decido yo que esto diera el salto a convertirse en la primer licenciatura en gastronomía en el estado de Veracruz. En ese momento
yo ya veía que había licenciatura en gastronomía en la Ciudad de México Así es. y en la Ciudad de Puebla. Y entonces traía yo todo el know-how de haber trabajado en una escuela, en una universidad, entendía yo de qué se trataba esto, para iniciar todo este trámite que pudiera ser engorroso, pero que finalmente es maravilloso porque se aprende mucho. Y todo el tema de empezar a generar, a crear, porque había que crearlos, ese plan de estudios, esos contenidos programáticos que no había antecedente en el Estado. Y no había antecedente en el país, porque realmente Fue difícil. el constituir la licenciatura y que la Secretaría de Educación Pública la reconociera fue un verdadero triunfo, porque además, digo, algunas anécdotas de personas que tenemos ambos el gusto de conocer, me platicaban y seguramente lo platicaba alguna vez, que a la hora de hacer los trámites de querer abrir la licenciatura en gastronomía, la gente de la SEP decía, bueno, ¿y qué materias van a llevar? Agua de limón 1 y agua de limón 2. O sea, era una burla. A partir de lo oficial era una burla. Entonces, fue un proceso muy difícil para que se reconociera la licenciatura en gastronomía y efectivamente se logra reconocer. No recuerdo el año exacto, pero es entre el 95 y el 98. Yo inicié el trámite en el 98 y lo inicié en la Ciudad de México. En ese momento se desconcentraron, la Secretaría de Educación Pública desconcentró unidades para cada estado y me remitieron ya a mi unidad, a lo que hoy es la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, la SEP. Y entonces con ellos continué el proceso y fue muy difícil todo esto, ¿no? Del 98 hasta el 2001 logro después de 3 años de proceso. De 3 años de proceso. Qué complicado. Y de tratar de convencerlos, de explicarles, porque era muy difícil para el área de pedagogía, que se encarga de analizar, de revisar, ver los planes y programas de estudio y autorizarlos, entender que podía haber una materia de bases culinarias. ¿Qué vas a ver? Ajá. ¿Sí? O sea, oye, pero ¿cómo que picar una papa y una cebolla? Eso no tiene ciencia. Aparentemente. No, pero bueno, cuando se va hablando, se va explicando y se va convenciendo, costó mucho trabajo. Así es. Finalmente se autoriza el plan con las modificaciones y observaciones que por supuesto ellos hicieron. ¿Sí? Muchas que, siendo honestos, no tenían razón. Nada que ver. Pero que había que cumplir, porque si no, no había la autorización, ¿no? Así es. Y bueno, se crea, en el 2001 sale a la luz de la licenciatura en gastronomía y desde el 98, ya desde el 95 nosotros cambiamos el nombre, dejamos de ser el Centro de Ciencia y Desarrollo para convertirnos en The Chef College. ¿Sí? Entonces, en el 2001 abrimos la licenciatura en gastronomía y déjenme decirle, maestro, que yo fui el primer sorprendido porque cuando se abre este programa en el 2001, aquí en Veracruz, que éramos la única escuela en el estado y sureste que tenía licenciatura en gastronomía, este programa, bueno, fue un hit. Me llegaban estudiantes de todo el sureste, de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca, de muchos lugares que colindan con nuestro estado y del mismo estado, de todo el estado, del norte, del centro y del sur. Y esto nos permitió que del 2001 al 2010, 2011, 10 años después, tuviéramos un crecimiento impresionante. Y ese crecimiento nos permitió cada vez ir mejorando, ir tratando de tener un programa académico con mucha calidad, ir sobre todo teniendo una infraestructura adecuada que nos permitiera, ¿sí?, poder formar ese perfil que nosotros queríamos en nuestros egresados. Y lo fuimos logrando de tal manera
que ese localito, en ese edificio, que era dentro de un edificio de varios locales, ¿sí? Y que yo inicié con uno de esos 6 locales que había, a la vuelta de 10 años yo tenía ya los 6 locales, tenía 2 de arriba y tenía yo otros más en la esquina. Entonces fue cuando iniciamos el proceso de construcción ya de un proyecto de una universidad gastronómica acorde a las necesidades de la industria, de los alimentos y bebidas, y que realmente tuviera una formación muy profesional, como lo tenemos el día de hoy. Así que en el 2013, en el 2008, nosotros nos vamos a cambiar a nuestro edificio, ya una infraestructura muy moderna, ¿sí? Totalmente equipada, al 100%, en donde ya nosotros estamos trabajando desde ese año, ¿sí? Con unas instalaciones maravillosas y donde estamos formando estos profesionales, ¿sí? Con todos esos requerimientos que nos exige hoy la industria de la gastronomía. Y además, si me permiten comentarle a las personas que nos están siguiendo y tienen la oportunidad algún día de venir aquí a Veracruz, Boca del Río, y darse una vuelta a conocerle Chef College. Es una escuela que se diseñó precisamente para cubrir las necesidades de una licenciatura en gastronomía. No es una escuela adaptada para dar gastronomía, no. Está perfectamente diseñada para lo que se hizo. ¿Sí? Los espacios están ad hoc para ahora sí que ad hoc como el canal, están perfectos para lo que es, ¿sí? Una escuela muy bonita. Sí, la escuela fue diseñada para gastronomía y además vale la pena mencionar que es la única licenciatura que damos. Somos especialistas en licenciatura en gastronomía. Aquí no hay otra carrera, aquí no hay otra actividad. Toda nuestra actividad está inmersa en lo gastronómico. Esta punta de lanza que fueron ustedes aquí en el estado y en el sureste de la República, llevó a otras personas a invertir en lo mismo. Ahora hay varias escuelas aquí en el mismo puerto de Veracruz hay varias escuelas ya dedicadas a esto, pero todo esto partió de aquí, del ejemplo, ¿sí? De que se les fue poniendo. Este es un gran logro, pero usted es una persona muy inquieta, ¿sí? Muy inquieta. Y ese gusto por la cocina veracruzana lo lleva como ingeniero a hacer todo un trabajo de investigación. O sea, por un lado ya estaba la escuela, ya estaba funcionando, ya estaba creciendo, llegaban alumnos de diferentes partes de la República, pero por otro lado era un compromiso con el Estado, era un compromiso personal, no estoy hablando gubernamental ni nada, que a lo mejor también se dieron relaciones para ese proyecto para poderlo desarrollar, pero era un compromiso personal hacer ese estudio de la gastronomía veracruzana. Sí, era un compromiso porque yo sentía la necesidad de devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad me había dado. La verdad es de que en ese sentido creo que debemos de ser agradecidos, ¿sí? Porque ni yo mismo me hubiera esperado en algún momento alcanzar el éxito que se obtuvo con este tema de la gastronomía y llegar a convertirnos en esa primera escuela, en la escuela líder, en la escuela pionera, la escuela inspiradora para todas las demás que llegaron. Así es. Y donde hoy nuestros egresados forman parte, ¿sí? De esa enseñanza de los planteles docentes. Todos los planteles docentes gastronómicos. Pero finalmente también me di cuenta, por las mismas necesidades que nos requería la institución al momento de transmitir la enseñanza a los estudiantes, de que teníamos muy poca información
muy poca investigación en el campo de la gastronomía de lo que era la cocina veracruzana. Siendo que la cocina veracruzana era una cocina con gran relevancia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque por Veracruz va a iniciar todo. ¿Sí? Va a ser Veracruz la puerta de entrada de los conquistadores y va a ser Veracruz ese puente entre Europa y la Nueva España a lo largo de 300 años por donde va a entrar y a salir la mercadería, ¿sí? Productos de allá para acá y productos de aquí para allá. Y entonces Veracruz es la puerta gastronómica de América. Okay. Y el espacio donde se da el mestizaje, ¿sí? De los ingredientes europeos con los nacionales. Y es la puerta de entrada del mestizaje culinario. Así es. Entonces, siendo nosotros ese lugar tan importante en el ámbito gastronómico, yo sentía que teníamos muy poca información y que se le había dado muy poca importancia a ese tema. Ahí es donde yo hablé con autoridades del gobierno para impulsar un proyecto de investigación gastronómica, ya que el libro más reciente que se tenía cuando yo inicié esta idea fue en el 2008 y entonces 2007 y entonces el libro que teníamos que nos hablaba de la cocina, la gastronomía del estado de Veracruz tenía 22 años de antigüedad. O sea, ya era obsoleto, había que actualizar todo y no estaba completo. No hablaba de todas las regiones del estado de Veracruz. Veracruz es un estado pródigo en biodiversidad. Así es, así es. Uno de los estados con mayor biodiversidad, junto con Oaxaca y Chiapas, a nivel nacional. Y entonces Veracruz, eso nos permite que Veracruz tenga una cocina de montaña, una cocina de selva y una cocina producto de mares, de ríos, de lagunas. Entonces teníamos la necesidad de tener un documento que incluyera todo este tipo de cocina y todas las regiones del estado de Veracruz, centro, norte y sur. Porque además las costumbres, los usos son diferentes y también la despensa, aunque estamos en el mismo estado, la despensa del norte no es la misma que la del sur, ni la del centro. Okay. Por eso es que hay cocina de montaña, cocina de selva y cocina de litorales, ríos y lagunas. Chef, ¿le parece bien si nos vamos a una segunda pausa y cuando regresemos le vamos a pedir al chef que nos diga cómo se come en Veracruz? Pues ya estamos de regreso, ¿sí? Después de esta pequeña pausa, seguimos con el ingeniero y chef José Burela. Chef, ¿cómo se come en Veracruz? Bueno, justamente como resultado de ese interés que teníamos en que pudiéramos abundar en la información sobre nuestra gastronomía,
nos llevó con el apoyo del Consejo de Promoción Turística a hacer un trabajo de investigación gastronómica que culminó con la publicación de una guía turística gastronómica del estado de Veracruz que se llama Así se come en Veracruz. Para mí fue un honor, sí, claro. Gracias. Para mostrárselos aquí así. Así es. Entonces, tuve la satisfacción de coordinar estos trabajos. Hicimos una gira, una investigación de campo, con entrevistas, documentando, más de 16,000 fotografías, más de 200 horas de grabaciones, se filmó, y recorrimos todas las zonas, norte, centro y sur, ¿sí? Porque el estado de Veracruz estuvo habitado por 3 grandes civilizaciones, en el norte la Huasteca, en el centro la Totonaca, y en el sur la Olmeca. Y entonces son costumbres diferentes, hábitats diferentes y recetas diferentes. Esto nos permitió rescatar esa cocina tradicional que tiende a perderse con el tiempo. Y además tener un documento, ¿sí?, que en ese momento lo publicamos en el 2009, era un documento que sigue siendo muy actual, muy vigente, y que ya tengo otro documento que pensaba yo publicar en 2019, pero nos detuvimos por el tema de la pandemia, pero que ya está un documento con las mejores 100 recetas del estado de Veracruz. Excelente. El estado de Veracruz es pródigo. Pródigo en bellezas naturales, pródigo en historia, y Veracruz sabe a vainilla, porque tenemos ese producto emblemático, ¿sí?, que lo consumimos a nivel nacional y a nivel internacional, originario de Papantla, Veracruz, y tiene denominación de origen ya en Papantla, Veracruz. Veracruz sabe a café. Es en el estado de Veracruz por donde se van a iniciar los cultivos, en serio, en forma de café ya, para cultivos para venderse, para producirlo, desde 1817. ¿Sí? Y esto va a iniciar en la ciudad de Córdoba. Pero es que la parte de café de Córdoba, de Huatusco, ¿sí?, es muy importante, al igual que la de Coatepec. ¿Sí? Veracruz sabe a tabaco, porque en Veracruz, en la región de los Tuxtlas, nosotros tenemos tabaco desde tiempos ancestrales. El tabaco desde que llegó Cristóbal Colón. Cuando llega a las Antillas en 1492, algo que los va a sorprender es que los nativos ya fumaban una hoja enrollada y que eran justamente hojas de tabaco que nosotros tenemos desde aquellos tiempos también en la zona sur del estado de Veracruz y que hoy son de los productores más famosos a nivel mundial. ¿Sí? Los famosos puros Te Amo son así es, hechos aquí en de San los Andrés. Tuxtlas, ¿no? Tenemos grandes plantaciones de tabaco. Veracruz también sabe a cítricos, a naranja. Es en la parte de Nanchital donde Bernal Díaz del Castillo va a sembrar en la segunda expedición que hubo de reconocimiento, antes de desembarcar en Veracruz, porque fueron 3, en la tercera desembarcan, pero en esa segunda, Bernal Díaz del Castillo va a sembrar unas semillas de naranja en Nanchital. Y cuando llegan en la tercera expedición se da cuenta que floreció de una manera maravillosa. Ahí nacen los cítricos. ¿Sí? Y Veracruz sabe a piloncillo, porque es aquí en Veracruz en donde después de la conquista, concluida la conquista, se va a crear el primer trapiche, lo que hoy es un ingenio azucarero, y se va a producir por primera vez el antecedente del azúcar, que era el piloncillo. Y esto va a ser aquí también en la región de los Tuxtlas. Esos son los sabores que identifican a Veracruz y que obviamente, ¿sí?, aplicados en las diferentes recetas y con el mestizaje que se va a dar posteriormente, pues va a dar lugar a un sinnúmero de platillos
deliciosos, como el pescado a la veracruzana, como un pámpano al acuyo, como unos camarones al mojo de ajo, unos pulpos en su tinta, pero que también tenemos no nada más solo productos del mar, también tenemos productos a base de carne, de res, de cerdo y de ave, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la carne de chinameca de cerdo, popularísima en el sur del estado, en el municipio de Chinameca. Tenemos las albóndigas de boda en el norte, ¿sí? Que es una mezcla de las dos, y que la carne va mezclada con canela, con clavo, que todavía se muele en el molcajete, con chonacate, una cebollita típica de ellos. De toda la zona de la Huasteca, ¿no? Toda la zona de la Huasteca. Esas albóndigas también se hacen en por supuesto, San Luis Potosí, en toda la Huasteca, como el Zacahuil, en toda la Huasteca. Sí, la potosina, la queretana, la de... Sí. Entonces, todas estas maravillas se tienen en Veracruz. Y también tenemos un lugar a donde se produce una sal de color rosa, que es en Soconusco, al sur del estado, y que muy pocas personas conocen. Esto sucede una vez al año, en el mes de mayo, en donde hay un pozo que tiene más de 400 años de existir ahí. Y entonces, una vez al año, un venero salino que pasa por debajo del pozo, llena el pozo, que es en el mes de mayo, ¿sí? Ahora se ha adelantado a las últimas semanas de abril, porque los tiempos están ya muy cambiantes, y es cuando los nativos de esa comunidad van, acampan, llevan su leña, llevan sus pailas de cobre, y empiezan a sacar agua de ese pozo, la evaporan en sus casos, y les queda una capa de sal color rosa, que luego la secan y se vende. Es una maravilla. Entonces, el estado de Veracruz queda reflejado a través, su cocina, a través de esa guía turística gastronómica, así se come en Veracruz, que finalmente va a servir de base desde el 2009 para que a la gastronomía del estado de Veracruz se le declare como patrimonio cultural inmaterial del estado, ¿sí? Y quiero señalar que ese reconocimiento que hoy tiene a nivel mundial la cocina mexicana a partir del 2010, nosotros desde el 2009 ya lo habíamos logrado a través de esa guía turística gastronómica. A nivel estatal. A nivel estatal. ¿Sí? Y con este reconocimiento que logró la cocina mexicana a través del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México, así es, del cual me honro el ser el delegado para el estado de Veracruz, hemos seguido rescatando, hemos seguido difundiendo y salvaguardando toda esta cocina tradicional, ¿sí?, en nuestro estado, que ojalá y pudiéramos lograr el apoyo más decidido de las autoridades para poderla impulsar y que se llegara a convertir en una derrama económica, sobre todo en las comunidades que tanto lo necesitan. Dos comentarios. Esta guía, Así se come en Veracruz, fue mucho trabajo con cocineros y cocineras tradicionales. Por supuesto. Sí, porque es una base muy, muy bonita. Y esto, ahorita con su comentario, me hizo recordar ese detalle. Y escuchaba una entrevista que le hicieron hace poco, en donde, hace poco estoy hablando de quizá un mes o menos, donde decía que parte parte importante de la recuperación del estado de Veracruz ante esta pandemia en cuestiones del turismo, necesariamente tiene que ser la difusión de esta gastronomía. Y estoy totalmente de acuerdo con ello. Haciendo una pequeña recapitulación, un ingeniero químico en alimentos que se enamora de la cocina, que regresa de esa experiencia de estar trabajando en la industria de los alimentos, durante 2 años en Europa, regresa aquí, se da cuenta que lo que él quiere desarrollar ya no es en el espacio de la industria, ¿sí?
y aparte con la experiencia y el gusto de lo académico, decide ser el primero. A lo mejor que a lo mejor no me estoy equivocando en afirmarlo, porque cuando se empezaron a dar los cursos de cocina en diferentes partes del país, quienes daban esos cursos era el ama de casa con habilidades, ¿sí?, más allá de las que tenían las demás gentes, y querían compartir cómo se hace un pastel, cómo se hace algo. Después empezaron a dar clases cocineros, ¿sí?, gente con experiencia en la cocina que fue llevada a las aulas, sobre todo cuando empezaron la licenciatura. O sea, no había licenciados en gastronomía que dieran clases en la licenciatura. Ese fue otro de los problemas que atrasó todo ese proceso. Pero entonces eran cocineros que querían aprender, pero no eran ingenieros químicos en alimentos. De hecho, usted, me atrevo a afirmarlo, es el primer ingeniero químico en alimentos que ve que la cocina es una ciencia y que pretende enseñarla desde hace 32 años como tal. A 32 años de ese camino, encontrarse ahorita que lo nuevo, entrecomillado, es unir la ciencia con la cocina, que esa es la tendencia actual, ¿cómo lo hace sentir? Bueno, yo la verdad que me siento muy satisfecho, porque efectivamente esto cuando empieza con amas de casa, con cocineros, de los cuales yo aprendí mucho, y que había gente maravillosa. Sí, claro. Sí, y que yo aprendí mucho, pero justamente todo ese aprendizaje yo traté de llevarlo a un nivel de profesionalización, como en su momento se profesionalizó la carrera de maestro, por ejemplo, o la carrera de periodista, que también decía, ¿cómo vas a estudiar una licenciatura en periodismo? ¿Cómo que el maestro va a ser licenciado? Lo mismo sucedió, y fue un camino que hubo que recorrer, pero finalmente se logró. No sé si sea el único, por lo menos de mi generación sí, de compañeros de ingenieros químicos que salimos de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba, se sorprenden, platicamos, les encanta, vienen a mi restaurante y me preguntan, ¿cómo te dirigiste hacia ahí, no? Por cierto, si vienen a Boca del Río, no dejen de pasar a Lulúa, ¿sí? Sí. No. Perdón. Y bien, y entonces ha sido una gran experiencia, y finalmente yo logré hacer entender que esto tenía un espacio profesional también, y que había que caminar hacia allá, porque en el momento en que profesionalizamos esto, el tema de la cocina, nos convertimos en elementos más competitivos para el turista, ¿sí? Porque estamos hablando ya de ser, competitivamente hablando, tener un mismo nivel como el que tienen ellos allá en cuanto a manejo e higiene de los alimentos, ¿sí? Porque no nada más es cocinarlo, ¿sí? En cuanto al dominio de las técnicas culinarias, y también algo muy importante es la parte de costo y administración de todos estos procesos, ¿sí? Así es. Porque si yo voy a poner un negocio, tiene que ser rentable. Así es. Todo esto requería de una profesionalización. Hoy, de 3 años para acá, yo me doy cuenta que esa brecha, porque en algún momento yo dije, voy a abrir ahora la licenciatura en ingeniero gastronómico o ingeniero en gastronomía, que ya no va a ser el ingeniero en alimentos, ni va a ser el ingeniero industrial, ahora va a ser el ingeniero en gastronomía. ¿Por qué? Porque un ingeniero en alimentos conoce el proceso de obtención de la harina, por ejemplo, de obtención del azúcar. Y un licenciado en gastronomía hace un bolillo, hace una concha, hace una mermelada, pero los otros no, ¿sí? El licenciado en gastronomía no sabe de control de calidad. El ingeniero en alimentos sí sabe lo que es un control de calidad. Análisis microbiológicos, análisis físico-químicos. Y entonces dije,
esa brecha hay que unirla. Porque esa brecha yo ya la había transitado Claro. y me di cuenta que efectivamente había un espacio, un hueco que había que llenar. Pero finalmente creo que no se necesita llevarlo a nivel licenciatura. Creo que con una especialización, que puede ser de 1 año, en donde nosotros cerremos esa brecha, va a ser más que suficiente. Y hoy una tendencia nueva que nace en España, en Barcelona, que es una línea que se llama Science and Food, Ciencia y Cocina, y que está integrada, encabezada, el presidente de esta tendencia gastronómica, que el objetivo es unir la cocina con la ciencia, porque a la hora que yo cocino, estoy trabajando no con ingredientes solamente, también tengo que conocer la parte técnica. Así es. Si yo le pongo aceite, estoy hablando de la utilización de una grasa, de un lípido. ¿Cuántos tipos de lípidos hay? Mantequilla, margarina, manteca, aceite. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de carbohidratos voy a utilizar? ¿Cuántos tipos de proteínas tengo? ¿Qué diferencia hay de almidones entre un tipo de arroz para paella, un tipo de arroz para sushi, un tipo de arroz para risotto? Son diferentes y sus contenidos diferentes. Esa brecha es la que hay que cerrar ahora. Okay. Y entonces hacia allí está enfocada esta línea de ciencia y gastronomía que la dirige el presidente, es la persona que estuvo a cargo del laboratorio de Ferran Adrià, que fue con el famoso Bulli el que revolucionó el tema de la famosa cocina molecular. Así es. ¿Sí? Que bueno, a él no le gusta que se le diga cocina molecular. Pero finalmente todo el mundo la conocemos así. Y hoy por hoy esos congresos, se hizo el primer congreso en el 2019 y no ha habido otro más para que esto crezca. Claro. Cuando yo me entero de esto, inmediatamente escribo al presidente y solicito ser aceptado como director de una institución educativa, gastronómica, y por el perfil, además académico que yo traigo, y mis trabajos de gastronomía. Y entonces me aceptan, inclusive iba yo a dar una ponencia, iba yo a hablar del proceso de nixtamalización y de la tortilla, que a mí me parecía interesante llevarlo a ese foro, ¿sí? Pero desde el punto de vista técnico, ¿sí? Y entonces participa gente ahí como Ferran Adrià, participa Herbetis, de Francia participa Harold McGee, de Estados Unidos, de Harvard, participa gente muy importante, grandes escritores, grandes gastrónomos y grandes investigadores en el tema de la cocina, y que es hacia donde va la tendencia, ¿no? Entonces yo estoy muy contento porque es algo que para los próximos años está ya sobre la mesa. Perfecto. ¿Qué sigue para el chef Burela? ¿Qué sigue para el Chef College? ¿Qué sigue para la cocina veracruzana? Bueno, yo creo que para el Chef Burela sigue la publicación del libro. Es muy interesante que se publique este libro. Sigue la persistencia en convocar, ¿sí?, a todo el público interesado, profesionales, académicos, investigadores, cocineras, cocineros, para integrar, ¿sí?, el capítulo Veracruz del Conservatorio de la Cultura Gastronómica con participación de gente de todo el estado, y que ello nos permita estructurar foros, ¿sí?, en donde podamos nosotros crear el Instituto de la Cultura Gastronómica Veracruzana, ¿sí?, donde podamos nosotros abrir ese espacio, ¿sí?, y no necesariamente dentro de la escuela, puede ser en algún centro histórico, que los tenemos muchos, Okay. ¿sí?,
y en cualquier lugar del estado de Veracruz o en varios lugares de Veracruz donde la gente venga y aprenda. Alguna sede y unas subsedes. Por supuesto, ¿no? Para el Chef College estoy trabajando sobre el diseño de un nuevo formato en la enseñanza-aprendizaje de lo que es la educación en gastronomía, porque es muy diferente a muchas de las carreras tradicionales. Y hay que vivirlo para poderlo entender. Así es, de acuerdo. Entonces, estamos creando un nuevo modelo educativo de enseñanza-aprendizaje para las nuevas generaciones que cumpla con todo lo que hoy requiere el estudiante que pretende convertirse en licenciado en gastronomía. Bien. Sí. Y para la cocina veracruzana necesito, primero, que los veracruzanos nos sintamos orgullosos de lo que tenemos. Que los veracruzanos entendamos, porque a veces ni siquiera lo conocemos, que Veracruz es el lugar donde está el acta de nacimiento de la cocina mexicana. Porque la cocina veracruzana va a nacer en lo particular con la llegada de los conquistadores, y conforme van avanzando y se van adentrando y se van estableciendo, va a dar lugar a la cocina mexicana de cada una de las regiones. Eso es muy importante. Y a veces no le damos esa importancia. Y tenemos un estado pródigo, rico, que podemos impulsar. No, hablar de gastronomía a veces se malentiende que es hablar de una muestra gastronómica tan solo. Y yo quiero que hoy, tanto las autoridades, porque no podemos, esto tiene que estar impulsado por la sociedad civil, me queda clarísimo. Ok. ¿Sí? Pero tenemos que estar en alianza con las autoridades estatales, porque sin ellos no podemos sacar adelante muchas cosas. Ellos forman parte importante de esta alianza para poder lograr que se difunda nuestra cocina tradicional, nuestra cocina de producto, nuestra cocina de autor, nuestra cocina de antaño, nuestra cocina de festivales, nuestros productos propios para festivales, ferias y congresos. ¿Sí? Tenemos toda una gama de posibilidades que no hemos explotado. Así es. Entonces, una riqueza que está ahí frenada porque no hay interés. No hay compromiso, ¿no? No hay interés. Yo a veces creo que esta parte de las autoridades tienen la sensibilidad política, pero tienen el desconocimiento. He llegado a pensar que es por ignorancia, que no se conoce la riqueza que se tiene en el Estado. Y entonces, lo que no se conoce, pues no, ni se visita ni se apoya. Claro. Pero podemos hacer tantas y tantas cosas por la cocina veracruzana que definitivamente, cuando la situación nos los permita, yo voy a dar esos primeros pasos con la integración de nuestra estructura estatal del Conservatorio de la Cultura Gastronómica del Estado de Veracruz, y de ahí saldrán muchísimos eventos y muchísimos proyectos que seguro estoy nos van a apoyar a nivel estatal. Pues nos tiene a sus órdenes, chef, en lo que podamos apoyar con el canal, con ADOC TV, ¿sí? Para esta difusión, ¿ok? De estos trabajos, de esto que se pretende lograr con el Instituto de la Cocina Veracruzana, ¿no? En el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Chef, le agradezco muchísimo su tiempo, este espacio aquí en el Chef College, muy grata la charla. Podríamos pasarnos platicando horas más de la gastronomía veracruzana, de todo lo que usted ha aportado como representante de esta cocina, como representante de este gran logro que es la educación gastronómica a nivel licenciatura,
¿sí? En el estado. De veras, un placer y un gusto haber estado aquí con usted. Muchísimas gracias, chef. Muy amable. Gracias, maestro. De veras. Y estamos a sus órdenes usted en su casa. para apoyarlo. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima emisión. Hoy estuvimos con José Burela, un mexicano en acción.